Otro amor. Capítulo 5. Un nuevo capítulo. Jay se quedó sin palabras. Tan pronto había recuperado la compostura tras su encuentro con Tae-Jong, se dirigió al departamento de Jeff, donde Chris intentó detenerla, pero fue en vano. El corazón de Jay se encogió ante la visión de Jeff, su cuerpo marcado por moretones aún frescos, una venda cubriendo gran parte de su estómago. Y aunque era él quien sufría las heridas físicas, fue Jay quien tembló ante la magnitud del dolor oculto. ¿Cómo había sido capaz Jeff de mantenerlo todo en silencio? En los últimos días, el cansancio y el trabajo habían sido excusas para no compartir intimidad, pero ahora todo cobraba un nuevo significado. Jeff, con una expresión dolorosa pero llena de amor, le reveló la verdad entonces. Lo había ocultado por miedo a que ella se sintiera abrumada y huyera de nuevo, y sus palabras sacudieron a Jay en nuevos sollozos. Todo había sido culpa suya. Pero tomando con fuerza la mano de Jeff, le prometió que nunca más haría algo como eso. Esta vez enfrentaré todo y seré fuerte. Te lo prometo, siempre que estés a mi lado, Jeff, susurró entre lágrimas. Al escucharla, Jeff sonrió con ternura. Eso era todo lo que necesitaba oír. Ahora estaban juntos y de ese modo superarían cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, en otro lugar, el padre de Tae-Jong se preparaba para su próximo encuentro, un mitin crucial en su agenda política, y a pesar de mantenerse constantemente por encima de su rival Gan-seon-lee, la preocupación latía en su pecho como un tambor salvaje. Su hijo, su propio hijo, ignoraba sus responsabilidades familiares una vez más, un acto que amenazaba con manchar la imagen que tanto se esforzaba por proyectar ante el público. Tae-Jong-lee, con mucha frustración, comprendió que no podía permitir más deslices. No podía permitir que Tae-Jong socavara su trabajo y sus aspiraciones. No había opción. Tenía que enviarle un mensaje claro y contundente. Si no se presentaba esta vez, si se atrevía a causar otro problema, entonces todo estaba perdido para él. Podría olvidarse de liderar la empresa familiar, incluso de tener algún tipo de herencia. Nada, absolutamente nada se interpondría en su camino hacia la victoria de esta campaña. Estaba decidido a ganar sin importar el costo. Sin embargo, la calma que había envuelto el día se desvaneció en un instante para Tae-Jong-lee. Lo que comenzó como un día casi perfecto, lleno de sonrisas y apariencias, se desmoronó abruptamente cuando su asistente se le acercó con rostro pálido y ojos llenos de preocupación. Con un susurro tembloroso, entonces le entregó la noticia devastadora. Artículos recientes lo acusaban de fraude, malas prácticas y malversación. El corazón de Tae-Jong se hundió mientras absorbía la magnitud de las acusaciones. Lo peor de todo era que éstas ya habían cobrado vida propia en las redes sociales, extendiéndose como un incendio forestal descontrolado. La mirada inquisitiva de los camarógrafos que lo rodeaban comenzó a pesar sobre él. Susurros y murmullos llenaron el aire, alimentando el frenesí creciente. Y en un instante, el día idílico se transformó en un caos abrumador, amenazando con devorar todo lo que Tae-Jong-lee había construido con tanto esfuerzo. Pero eso solo fue el inicio de sus dolores de cabeza. El señor Gan-seon-lee, quien estaba liderando la revelación de estas noticias, le prometió a Jay que a partir de allí él se haría cargo de todo. Se encargaría de exponer ante todo el país quién era realmente Tae-Jong-lee, pero no se detendría ahí. Además, se comprometió a desenterrar la verdad oculta, a limpiar el honor manchado de los abuelos de Jay, y sus palabras fueron lo suficientemente alentadoras para creer que finalmente sus abuelos conseguirían justicia. Sin embargo, ella aún debía hacer algo por su cuenta. Después de su conversación sincera con Jeff, este le había revelado todo acerca del encuentro con Tae-Jong, sobre la clínica y las mujeres que tenía encerradas allí. Todo eso indicaba que Tae-Jong estaba completamente demente, pero si no conseguían una prueba que lo inculpara, entonces él volvería a reírse de la justicia. Pero pese a eso, Jay sabía que aún había algo pendiente que debía hacer por sí misma. Debo ir a Seúl, Jeff. Sé que Tae-Jong es peligroso y lo que me hizo fue horrendo, pero estoy furiosa de que te haya lastimado. Y no puedo permitir que continúe haciéndolo a ti o a más mujeres. No intentes detenerme, por favor, susurró Jay con una determinación feroz palpable en cada palabra. Jeff, sintiendo la mezcla de temor y amor por ella, entendió que no podía frenarla en su decisión. Jay había estado preparándose durante años para este momento, y él no podía invalidar su valentía. Sin embargo, aunque no podía detenerla, podía ofrecerle protección. No voy a detenerte, Jay, lo sé, pero al menos ve con el equipo de seguridad.
pidió Jeff, tomando su mano con ternura, y entonces Jay sonrió reconociendo ese gesto como el apoyo incondicional de él, quien siempre estaría a su lado protegiéndola en la oscuridad. En los siguientes días, Tae-jong obedeció las órdenes de su padre y se recluyó en la habitación de hotel de la empresa. Las noticias que resonaban por la televisión eran un constante recordatorio de las acusaciones que su padre enfrentaría en el parlamento, pero el encierro pronto se tornó asfixiante y el aburrimiento lo impulsó a desafiar las órdenes de este. Así que, ignorando las advertencias de su asistente sobre la horda de reporteros que lo esperaban fuera, Tae-jong salió decidido como si nada le importara. Sin embargo, al levantar la mirada, se encontró con la figura de Jay que avanzaba hacia él con una confianza desafiante. Y entonces un escalofrío recorrió la espina dorsal de Tae-jong al darse cuenta de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Con un simple gesto ordenó a sus hombres que dispersaran a los reporteros y le concedieran privacidad. Lo que Jay tenía que decirle sería de su interés sin duda. Parece que has aprendido a defenderte. Me has puesto en una situación difícil aquí. Comenzó Tae-jong una vez que estuvieron solos, su tono cargado de sorna. Pero, ¿qué te trae hasta aquí? ¿Has cambiado de opinión al fin? Preguntó, tratando de ocultar su ansiedad ante Jay, que hasta ese momento se había mostrado impávida. ¿Era todo mera actuación? ¿Estás seguro de que quieres que hablemos de esto aquí? Dijo ella sonriendo y llevando una de sus manos al cuello de su saco, como si estuviera sacándole una pelusilla. ¿Sabes, Tae-jong? No luces muy bien hoy. Pareces enojado, pero no tanto como lo estoy yo. Aún recuerdo lo que me dijiste aquel día. Mis abuelos intentaron ayudarme, pero tú los mataste y manchaste su imagen de la peor forma, y ahora quieres hacer lo mismo con Jeff. ¿Quieres castigarme porque lo amo? No hay forma de que te deje hacer eso. Un bufido escapó de los labios de Tae-jong. Sí, ¿y qué harás? ¿Cómo vas a demostrar que fui yo quien mató aquella noche a tus abuelos? No veo nada de lo que hayas hecho hasta ahora te haya funcionado, ¿sí? Jay apretó con más fuerza el cuello de su saco, intentando afirmarse ante Tae-jong, y aunque él permaneció inmóvil e imponente en su altura, no pudo evitar mostrar sorpresa ante la determinación de Jay. Solo espera y verás, Tae-jong. Haré que lo pierdas todo, tu poder, tu riqueza. Nada de eso va a salvarte cuando enfrentes la justicia, declaró con una intensidad que cortaba el aire, y con un movimiento brusco, Jay se separó de él mientras sus protectores se adelantaban como una barrera humana. Pero déjame preguntarte algo, Tae-jong. ¿Por qué yo? ¿Por qué elegiste a alguien como yo? Siempre me he preguntado qué te obsesionó tanto conmigo para cometer atrocidades contra otras mujeres. ¿Dónde las tienes, por cierto? La sonrisa de Tae-jong se torció con burla, convencido de que Jay no tenía manera de obtener respuestas. Sus hombres ya se habían asegurado de eliminar cualquier posibilidad de escuchas. Ay, Jay, por favor, en lugar de soñar despierta con tu victoria, deberías prepararte para lo que realmente te espera. Jeff va a morir por tu culpa y tú vas a venir suplicando a mí por clemencia. Lanzó Tae-jong con desprecio, seguro de su poder y control sobre la situación. No, eso no va a pasar, y esta va a ser la última vez que nos veamos de esta manera, concluyó Jay con determinación, girando sobre sus talones y alejándose con paso firme. No obstante, lo que Tae-jong no sabía era que Jay le había tendido una trampa. Horas antes, el jefe de seguridad le había entregado un diminuto artefacto de grabación, lo bastante pequeño como para pasar desapercibido para los hombres de Tae-jong, y gracias a eso, ella había podido grabar la confesión de ese despiadado hombre. Era como si hubiera colocado una soga alrededor de su propio cuello, sin que él lo supiera. La verdad ahora ardía en sus manos, lista para ser utilizada como un arma en su contra en el momento oportuno. Y así, con el paso de los días, Jay sintió un alivio que inundó su ser. El juicio contra el padre de Tae-jong parecía avanzar por buen camino y además ahora contaba con pruebas que podían inculpar a Tae-jong. Sin embargo, una noche al salir del trabajo, una sorpresa inesperada aguardaba las puertas de su departamento. Eran sus padres, a quien no había visto desde hacía un tiempo. Pero, ¿cómo habían llegado hasta allí? La respuesta sorprendente se debía a Jeff. Sí, Jeff había visitado a sus padres días atrás y les había confesado que estaba saliendo con ella. La sorpresa y el desconcierto eran evidentes en ellos, tras todo el trauma que Jay había experimentado. Sin embargo, cuando Jeff reveló también conocer su pasado oscuro, los padres de Jay comprendieron que su hija realmente confiaba en él y que debían estar profundamente enamorados. Pero la visita de Jeff tenía otro propósito en realidad. Tras leer los informes del padre de Jay, Jeff comprendió que tanto él como su hija llevaban cicatrices que aún no habían podido sanar.
Ambos se culpaban por lo sucedido y eso había empañado su estrecha relación, creando una brecha que amenazaba con separarlos irremediablemente con el tiempo. Sin embargo, Jeff, que solo quería lo mejor para Jay, decidió intervenir y aclarar las cosas con su padre, confesándole los remordimientos y culpas que sentía su hija. Al escuchar las palabras de este hombre, el padre de Jay se llenó de angustia. Durante todos esos años, él había sido incapaz de entablar una conversación sincera con su hija debido a la vergüenza que sentía, sin saber que ella también luchaba con las mismas congojas. Fue entonces que decidió romper esa brecha que los separaba, y aquella noche, si bien expresar sus corazones fue doloroso, también fue liberador. Hablar del pasado supuso un peso que habían llevado sobre sus hombros durante años, pero gracias a Jeff, tuvieron la oportunidad de perdonarse a sí mismos y reconstruir su relación, que había quedado estancada por los demonios del pasado. Jeff, por otro lado, había liberado el peso de sus responsabilidades, al mismo tiempo que seguía adelante con la investigación sobre las mujeres que Taeyong mantenía cautivas y la investigación sobre el grupo Myeong, del cual había tenido un gran avance. No obstante, gracias a todo eso, había transcurrido ya una semana desde que no había visto a Jay. Afortunadamente, hoy era el día en el que se reunirían de nuevo. Así que Jeff se encaminó hacia su departamento con el corazón lleno de expectativas, y al llegar, el delicioso aroma de comida casera lo recibió, para luego ser recibido por Jay con una sonrisa y un mandil envuelto alrededor de su cuerpo. Era una visión encantadora que inundó su pecho de calidez. Había extrañado tan profundamente a Jay. A lo largo de las horas compartieron sus vivencias y mantuvieron conversaciones amenas, momentos que fluyeron de manera natural, como si siempre hubieran compartido esa conexión. Se encontraron sonriendo el uno al otro todo el tiempo, como si estuvieran destinados desde siempre a estar juntos, y después de un relajante baño, salieron a la terraza para disfrutar de la fresca brisa. Sin embargo, desde que salieron, Jay notó que Jeff no dejaba de mirarla. ¿Hay algo que quieras decirme? Siento que vas a hacer un agujero en mi cara si sigues mirándome así, Jeff, dijo Jay rompiendo el silencio que los envolvía como un velo. Y tras un largo mutismo, Jeff finalmente habló, pero sus palabras la tomaron por sorpresa. Jay, ¿te casarías conmigo? Las palabras escaparon de sus labios sin pensarlo demasiado, y al ver la sorpresa en el rostro de Jay, las mejillas de Jeff se tiñeron. No había planeado proponerle matrimonio de esa manera, de hecho habría preferido que fuera mucho más especial, pero las palabras simplemente brotaron de él. Jay por su parte sonrió. Estar con Jeff le hacía sentir que todo estaría bien, sin importar qué, y ahora estaba segura de que él era el hombre con el que quería compartir su vida. Pero debido a los desafíos que aún debían enfrentar, decidió esperar antes de dar su respuesta. ¿Puedo darte mi respuesta después, Jeff? Naturalmente, él la comprendió y a cambio, solo pidió un abrazo, uno que compartieron bajo el manto estrellado del cielo. Y finalmente el día del juicio llegó. La Asamblea Nacional de Seúl bullía de actividad con multitudes de reporteros para obtener la primicia. Entre ellos, el padre de Taeyong se abrió paso lanzando miradas cargadas de odio hacia Jeff y Jay antes de tomar su lugar. Y así, con la sala llena, la asamblea comenzó. La defensa presentó sus argumentos, tratando de desacreditar las acusaciones contra Taeyong como difamatorias y malintencionadas, argumentando que su candidatura estaba siendo saboteada. Sin embargo, mientras el juicio avanzaba, Jay notó la presencia de Taeyong, quien le dedicó una mirada burlona, y la ansiedad que la había invadido se transformó en convicción. Ella siempre había vivido con la ansiedad como compañera constante en su vida, una carga que había soportado durante demasiado tiempo. ¿Pero por qué? Ella no había hecho nada malo. Había intentado vivir una vida recta como buena ciudadana. Su único error fue confiar en alguien que la engañó. No era ella quien debía vivir con ansiedad y miedo, sino Taeyong. Y hoy, Jay estaba decidida a demostrarlo ante todos. Sin embargo, justo cuando parecía que el padre de Taeyong se estaba zafando de sus fechorías, la fiscalía sorprendió a todos presentando 2 testigos contundentes que lo incriminarían. La llegada del CEO del grupo Myeong, decidido a rendir cuentas, había sido el as bajo la manga de Jeff. Durante semanas había estado tras el talón de Aquiles de esa compañía despiadada. El hombre sin escrúpulos presente había accedido a cooperar para no ser arrestado por las acusaciones contra Taeyong, pero la sala de audiencia se estremeció aún más cuando otro testigo que nadie conocía fue convocado. Se trataba de Seung-min Choi, quien confesó que Taeyong era culpable de varios accidentes e incendios provocados hace 6 años, motivados por sus celos y dirigidos a atacar a Jay. Sin embargo, todo había sido encubierto por su padre gracias a su
sus influencias, y gracias a esta confesión, la fiscalía pudo presentar el caso de Jay, el asalto en su apartamento, pruebas, fotografías y la falsa acusación hacia sus abuelos. Todo había sido encubierto nuevamente por la gran influencia de Tae-Joon Lee, y como testigo final, Jay fue llamada al estrado. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, lágrimas brotaron de sus ojos y sus manos temblaron mientras revelaba la verdad. Jadeos y suspiros resonaban en la sala, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Y cuando terminó, un silencio pesado y sombrío se apoderó del ambiente. Jay temía que nadie le creyera de nuevo, sintiendo cómo la preocupación y la ansiedad la invadían. Y en medio del caos, el padre de Tae-Joon perdió los estribos, acusándola de mentirosa y movida por el resentimiento de que su hijo la hubiera dejado. Fue entonces cuando Jay presentó su prueba final, entregando su celular como evidencia, y entonces una grabación se proyectó en la pantalla donde Tae-Joon confesaba el asesinato de sus abuelos la misma noche que intentó abusar de Jay. Además, revelaba que su padre había intervenido para cerrar el caso. La conmoción en la sala fue indescriptible, pero esa fue su jugada maestra. Y finalmente, Tae-Joon Lee fue declarado culpable por corrupción, malversación, malas prácticas y obstrucción de la verdad. El grupo Minjeon también sería investigado y Tae-Joon Lee estaba siendo buscado por asesinato, asalto y corrupción. Y aunque el camino hacia la verdad había sido largo y lleno de obstáculos, la justicia había sido servida al fin. Días después de la audiencia, la policía seguía tras la pista de Tae-Joon, quien se mantenía oculto en las sombras. Mientras muchos especulaban sobre su fuga al extranjero, Jay y Jeff sabían que eso no era cierto. Tae-Joon estaba acechando, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. La incertidumbre los carcomía sin saber cuándo sería el próximo golpe, por lo que decidieron urdir una trampa. Así que un día, mientras Jay visitaba la tumba de sus abuelos acompañada por Jeff, pronto fueron abordados por el jefe de seguridad y una mujer que era el vivo retrato de Jay. La idea era que ella se hiciera pasar por Jay, y cuando ésta salió del edificio, varios hombres la interceptaron, arrastrándola hacia un auto donde Tae-Joon los esperaba. Su rostro cansado y ojeroso evidenciaba su malevolencia, pero con suerte, nadie sospechó que la mujer allí no era Jay y que ésta estaba siendo monitoreada de cerca por los hombres de seguridad de Jeff. Y después de horas de tensión, el auto de Tae-Joon se detuvo en una intersección solo para descubrir que la mujer secuestrada era en realidad un señuelo. Todo había sido una trampa. Al registrarla encontraron rastreadores y micrófonos, y Tae-Joon, dirigiéndose a Jay sabiendo que ella podía oírlo, soltó: Jay, ¿cuántas personas más van a morir por tu culpa? ¿Vas a poder vivir con eso en tu conciencia?, desafió él, antes de deshacerse del rastreador borrando su ubicación. Preocupada por la vida de la inocente mujer atrapada en el juego retorcido de Tae-Joon, Jay entonces ordenó detener el auto y que todos bajaran, pero al intentar salir, fue retenida por Jeff. Si no hago esto, otra persona va a morir y Tae-Joon seguirá libre. Confía en mí y déjame ir, rogó Jay. Y sintiendo el peso de la responsabilidad, Jeff, que también luchaba con la decisión, sabía que esta era la oportunidad para capturar a Tae-Joon. Pero, ¿dejar ir a Jay sola? La tensión llenaba el aire mientras el destino pendía de un hilo, hasta que finalmente, él cedió. Los minutos se extendían como eternidades mientras Jay se enfrentaba finalmente a Tae-Joon rodeada de sus secuaces y la mujer cautiva, y tras llegar a un acuerdo desgarrador, donde Jay accedería a ir con él a cambio de la liberación de esa mujer, Tae-Joon aceptó con una frialdad glacial, llevándola a un edificio abandonado cercano, donde la encerró mientras urdía sus planes de fugar del país. Asimismo, no muy lejos, los hombres de seguridad de Jeff habían rastreado a Jay gracias a un dispositivo de localización. Preparados para actuar sigilosamente, rodearon el área y se infiltraron en el edificio abandonado. Sin embargo, la estructura revelaba secretos ocultos, tal como las instalaciones de la clínica que Jeff había visitado. Mientras tanto, en otro lugar, Tae-Joon se regocijaba al tener a Jay a su merced. Su colección ahora estaba completa, y con una sonrisa torcida, le advirtió sobre el oscuro destino que le aguardaba. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, un estruendo ensordecedor interrumpió la escena. Un grupo de hombres irrumpió en la habitación lanzando golpes y patadas como en una película de acción, y antes de que Tae-Joon pudiera siquiera reaccionar,
Jeff se abalanzó sobre él desde arriba, deteniendo su escape y sometiéndolo finalmente en el suelo. Fue una escena increíble, un momento de justicia muy esperada. Y finalmente, la policía llegó para arrestar a Taeyong y a sus cómplices, poniendo fin a años de oscuridad y pesadillas. Jay había esperado este momento con desesperación, con un corazón lleno de anhelo y temor. Sabía que ninguna palabra suya podría deshacer el daño que Taeyong había causado, pero al menos la justicia prevalecería. Taeyong sería encarcelado, condenado a 150 años tras las rejas. Era un castigo que apenas hacía justicia por sus crímenes atroces, pero al menos estaría donde pertenecía, en las sombras, lejos del recuerdo de todos aquellos a los que había lastimado. Y así, por fin la luz comenzaba a filtrarse entre las sombras, trayendo consigo un atisbo de esperanza. El suave resplandor de las lámparas iluminaba con calidez el acogedor apartamento de Jay y Jeff, creando una atmósfera íntima y relajada. Una mesa rebosante de platos típicos coreanos, desde el irresistible bulgogi hasta las fragantes guarniciones banchan, llenaban la habitación con deliciosos aromas. Las risas y las conversaciones animaban la velada mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, compartiendo historias y anécdotas con alegría. El soju, compañero infalable, añadía un toque de ligereza a la noche, y en medio de la cena, Jeff, con la mirada decidida y el ánimo elevado por el alcohol, se dirigió al padre de Jay. Con una sinceridad franca, entonces este solicitó la bendición del padre de ella para unir su vida a la de su amada Jay en matrimonio. El padre de ella, con una sonrisa emocionada, concedió su aprobación, sellando así la unión de la pareja. En ese momento especial, marcado por la camaradería y el afecto, la familia de Jay junto a Jeff celebraba la vida y la felicidad compartida. Después de años de penumbra, este encuentro representaba un destello de luz en sus vidas. Y horas después, en la quietud de la noche, el sendero se deslizaba entre los altos pinos envueltos en un manto de nieve que relucía bajo la luz dorada de las lámparas. A pesar del gélido invierno, Jay y Jeff compartían el calor de su amor, envueltos en abrigos mientras avanzaban juntos. Con los ojos vendados, Jay confiaba plenamente en Jeff mientras avanzaba por el sendero. El crujido de la nieve bajo sus pies acompañaba sus pasos, creando una música suave y serena que se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, llegaron a un punto donde Jeff detuvo suavemente a Jay y con un gesto cariñoso le quitó la venda de los ojos. Ante ella se extendía un paisaje de ensueño, con luces por doquier y un cielo estrellado que parecía abrazarlos con su belleza. Jay se quedó sin palabras por un momento, absorbida por el enternecedor momento. Jeff entonces tomó su mano con ternura y mirándola directamente a los ojos, comenzó a hablar con sinceridad. Desde el momento en que te conocí en España, supe que serías especial para mí. Tu valentía y tu espíritu indomable me cautivaron, y desde entonces no he dejado de admirarte, Jay. Cuando te fuiste, sentí un gran vacío en mi vida, como si una parte de mí estuviera incompleta, pero decidí seguirte hasta Corea porque sabía que no podía imaginar mi vida sin ti. Jay escuchaba cada palabra con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo cómo sus emociones se agolpaban en su pecho. Shuhui, continuó Jeff, su voz llena de ternura. Eres la luz que ilumina mi camino, la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa en el rostro. Eres la mujer que llena el vacío en mí, así que te casarías conmigo y te quedarías a mi lado por el resto de nuestras vidas. Las lágrimas llenaron los ojos de Jay mientras se abalanzaba hacia Jeff, envolviéndolo en un cálido abrazo. Jeff, estoy infinitamente agradecida contigo. Si no fuera por ti, seguiría atrapada en un laberinto sin salida, perdida en la sombra de mis miedos. Pero tu amor me ha mostrado el camino hacia la libertad, hacia la felicidad de verdad. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Así que sí, me casaré contigo y te acompañaré en cada amanecer y atardecer, en cada paso del camino, porque contigo, Jeff, sé que siempre habrá luz, siempre habrá amor. Te amo, Jeff. Y así, bajo el manto estrellado del invierno, Jay y Jeff encontraron el amor y la renovación, prometiéndose el uno al otro un futuro lleno de felicidad y luz. Y a pesar de las heridas del pasado, comprendieron que el verdadero amor puede sanar incluso las cicatrices más profundas, guiándolos de vuelta a la esperanza y recordándoles que siempre hay luz al final del túnel. 2 meses después. El día más esperado finalmente llegó y la iglesia se erguía majestuosa envuelta en la suave fragancia de las flores frescas y los delicados arreglos que adornaban cada rincón.
Los rayos dorados del sol se filtraban a través de los vitrales, pintando el espacio con una cálida luminosidad que parecía bendecir el momento. Los invitados, vestidos con elegancia y emoción palpable, ocupaban los bancos de la iglesia ansiosos por ser testigos del amor de Jay y Jeff. La atmósfera estaba cargada de expectación y felicidad, un torbellino de emociones que llenaba el aire y se reflejaba en cada rostro. Jay, deslumbrante en su vestido blanco como la nieve, avanzaba hacia el altar con gracia y serenidad, escoltada por su padre cuyo corazón rebosaba de orgullo y felicidad. Jeff, con ojos llenos de admiración y amor, aguardaba su llegada, incapaz de apartar la mirada de su amada. El sacerdote entonces, con su voz serena y solemne, pronunció las palabras sagradas que unirían sus destinos para siempre. El eco de las promesas de amor eterno llenaba la iglesia, infundiendo los corazones de los presentes con un profundo sentido de esperanza y alegría. El momento culminante llegó cuando Jay y Jeff intercambiaron los anillos, símbolos tangibles de su compromiso y amor mutuo. Cada gesto, cada mirada era una promesa sellada con devoción y sinceridad. Entonces, en un instante impregnado de pasión y emoción, Jay y Jeff se entregaron a un apasionado beso, fundiendo sus almas y sus corazones en un amor eterno. Los aplausos y vítores de los presentes llenaron la iglesia, resonando como música celestial mientras los recién casados se abrazaban con ternura, listos para iniciar juntos un nuevo capítulo en su historia de amor, donde cada día sería una nueva aventura llena de felicidad y complicidad. Fin. But we fell apart just in time.